Muy buenas tardes. Hoy, junto con mis compañeros del grupo de rotación 4819 en tutoría del doctor Félix Canencia, les venimos a hablar sobre radioterapia y quimioterapia aplicada en ginecología y obstetricia. Bueno, inicialmente, mi nombre es Jorge Solano y junto con mis compañeras Aura Dorado y María Paula Cárdenas les vamos a hablar sobre radioterapia y braquiterapia. Entonces, tenemos que el concepto más fundamental de oncología radioterápica es la relación terapéutica que, pues, como tal, proporciona un enfoque riesgo-beneficio de la radioterapia, pues, aplicada en la medicina. Entonces, este debe lograrse con un cuidadoso equilibrio entre la probabilidad aceptable de una complicación inducida por la radiación en un tejido normal y la probabilidad, pues, del control que se le va a hacer al tumor. Entonces, la relación terapéutica se optimiza minimizando las dosis para los tejidos normales, mientras que se maximiza, pues, para que el objetivo sea como tal la reducción tumoral, con técnicas especiales que, pues, básicamente consisten en la modelación de las dosis. Y al mismo tiempo, la dosis total de la radiación debe dividirse o fraccionarse en dosis diarias para que pues los tejidos normales como tal reparen el daño que se está realizando al momento del tratamiento y así pues no hayan complicaciones externas, eh, aparte de pues ya la patología que se está sufriendo. Bueno, tenemos que hablando un poco de historia. Por más de 100 años, los científicos se percataron de los importantes efectos biológicos de la radiación ionizante y su aplicación para los seres humanos. Entonces, los progresos más notables que se han visto en las innovaciones tecnológicas, y principalmente en la investigación radiobiológica, establecieron firmemente bases de la radioterapia como una modalidad importante en el tratamiento de la oncología, la cual pues se puede utilizar sola o junto con otras variantes de tratamiento para los diversos trastornos cancerosos o benignos pues que se presentan en esta área de la medicina. Entonces, esta puede realizarse por tres medios, básicamente. Tenemos el primero, que es el haz externo, el segundo, por colocación de radionúcleos en una cavidad interna, que es a la que se le llama la famosa braquiterapia, y por instalación de soluciones de radionúcleo, que básicamente es la forma anterior que pues tiene importancia en el tratamiento de las neoplasias del aparato reproductor de la mujer. Bueno, entonces continuando como tal con la radioterapia, tanto las células malignas como las normales en el campo de los tratamientos están sujetos a los efectos ionizantes de la radiación. Entonces, las células normales generalmente son más capaces de reparar el daño causado por la radiación celular que pues las células tumorales. Esto utilizando pues la maquinaria molecular que detecta las rupturas y las mutaciones del ADN y del mismo modo las repara pues para evitar que puedan haber daños a largo plazo. Entonces, por el contrario, tenemos que las células malignas carecen de estos mecanismos moleculares y por lo que entonces básicamente al ser dañadas por la radiación, pues no hay como tal un reparo de las mismas. Entonces, debemos tener en cuenta también que en tejidos normales hay límites de radiación para que pueda detectarse dicho daño y puedan repararse. Entonces, debemos tener en cuenta eso, pues para que las células soporten con seguridad el tratamiento. Por lo que entonces es importante determinar la dosis máxima con seguridad durante pues, el curso del mismo. Entonces, tenemos en cuenta que para un intento curativo se pueden utilizar tanto en el cuello uterino como en la vulva y vagina, igualmente que para el complemento de la cirugía. En caso dado, pues se realice la resección del tumor. Y como cuidados paliativos pueden utilizarse también en caso de que, pues, al ser una metástasis un tanto invasiva, esta ocasione hemorragia, dolor u obstrucción. Pues ya este sería como tal para mejorar o intentar mejorar los síntomas que padece la paciente, pero pues no sería como tal para un tratamiento curativo específico del cáncer que esté sufriendo. Bueno, hablando un poco de las propiedades físicas de la radiación, tenemos que los dos tipos de radiación electromagnética utilizada en la radioterapia son los fotones y los rayos gamma. Esto se considera que son ondas electromagnéticas o partículas individuales de energía.
y su dualidad se describe en la teoría de la onda partícula de la física cuántica, que explica que pues, la energía se transfiere por ondas o por partículas. Entonces se le conoce a los fotones como rayos X y estos son producidos con una corriente de electrones que choca a un blanco, como lo podemos ver en la imagen, de un número anatómico grande y pues básicamente lo que ocurre es que se da una aceleración de las células. Entonces aquí los fotones en cuestión se utilizan en el tratamiento con haz externo y los rayos gamma, que a nivel de los núcleos atómicos son emitidos, pues vendrían siendo los llamados o los famosos radionúcleos que se utilizan en la braquiterapia principalmente. Entonces, ahora, hablando un poco de los radionúcleos, estos son también llamados radioisótopos o isótopos radioactivos, que lo que ocurre es que experimentan semidesintegración nuclear y emiten pues tres características. Partículas alfa de carga positiva, partículas beta de carga negativa llamadas electrones y los rayos gamma característicos. Aquí estos, los más utilizados que tenemos son unidades de cobalto, cesio, iridio, oro, yodo y estroncio. Y pues la que principalmente se utiliza en la terapia ginecológica vendría siendo el cesio y el iridio. Entonces, ¿cómo se da esa transferencia de energía por radiación para que como tal ocurra pues el procedimiento? Debemos tener en cuenta que cuando se utiliza la radiación electromagnética en la práctica clínica, esto básicamente lo que ocurre es un contacto de tejidos que trata de transferir energía, generar iones y asimismo desalojar los electrones que se encuentran dentro de los tejidos. Entonces, este proceso transfiere electrones rápidos que chocan con las moléculas y como tal ocurre el daño. En esta transferencia de energía participan tres mecanismos: el fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares, que según el nivel de energía pues en su impacto es como tal lo que va a determinar que se den estos mecanismos. El resultado es la formación de un par compuesto de un electrón de carga negativa y un positrón de carga positiva, que interactúan y básicamente se anulan. Como consecuencia, generan dos fotones que transcurren en direcciones contrarias, que interactúan con los tejidos y asimismo transfieren su energía y producen el daño biológico característico. Entonces, en la imagen podemos evidenciar como tal el impacto de la radiación electromagnética en los tejidos seleccionados o preseleccionados como blanco, a los cuales se les transfiere energía. Entonces, en la imagen de arriba, en la imagen A, encontramos que se originan electrones rápidos, que básicamente lo que ocurre es un efecto fotoeléctrico y la radiación interactúa con un electrón de órbita. En el B ocurre igualmente un origen de electrones rápidos, pero pues con un efecto Compton en donde el electrón es de órbita externa. Y en la imagen C ocurre una generación de radiación que impacta a fuerzas nucleares del átomo en un par de positrones o electrones, dejando un electrón libre. Entonces, ¿cómo se da la transferencia de energía lineal y qué es lo que permite que se dé una eficacia biológica? Bien sea relativa, pero pues que como tal exista la eficacia. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando la radiación interactúa con los tejidos, surgen las ionizaciones, que es lo que da la vía a la transferencia energética. Entonces, se clasifican dentro del apartado de la radiación los fotones, los rayos gamma, los rayos X y los electrones, que son las partículas pesadas que generan cúmulos densos de ionización y es lo que da como tal la acción biológicamente lesiva, pero pues que no es tan masiva. En la imagen podemos, o básicamente lo que nos muestra, es una gráfica de transferencia de energía en función de la eficacia biológica. O sea, en conclusión, se está transmitiendo más energía que la eficacia que se está obteniendo, pero pues
se está obteniendo la eficacia, que es lo que se quiere. También aquí incluimos lo que es la curva de profundidad dosis, que es la distribución de las dosis de las de radiación para así esta penetrar a los tejidos. Entonces, esto depende de las características de las curvas que se seleccionan para que de la energía que va a llegar al tumor. En cuanto a los aspectos biológicos de la radiación, aquí se tiene en cuenta la molécula de DNA, que es el sitio en donde se manifiesta el efecto biológico de la radioterapia. Y pues debemos tener en cuenta el efecto biológico que se da como tal en las células. Entonces, aquí el daño al DNA abarca tanto a las cadenas como a los enlaces y a las bases, pero la lesión de la ruptura es la característica como tal del objetivo. Entonces, puede haber una ruptura entre una o dos cadenas y es importante que se ejerza principalmente en las dos cadenas para que pues, pueda darse de forma definitiva. Entonces, las rupturas bicatenarias se originan de pues, la fragmentación del DNA, que lo que ocurre es una escisión en forma de escalera del DNA y asimismo el número creciente de rupturas bicatenarias guarda relación con la muerte celular, que pues lo que ocurre es que después de la exposición a la radiación, el daño celular induce la aparición de señales que demuestran la muerte con la supervivencia, básicamente la célula que más sobreviva. Entonces, la forma en la que las células superan dicho factor lesivo es lo que va a regir como tal el destino al que va a llegar, si va a sobrevivir o no. Y se considera que está biológicamente muerta cuando ha perdido su capacidad de reproducción. Aquí debemos resaltar la importancia del oxígeno, ya que las células en un entorno óxico son más sensibles a la radiación que pues, en un medio hipóxico. Y asimismo, para alcanzar la misma disminución de la supervivencia celular, se necesita que las dosis de radiación se den en un entorno óxido, que es la curva roja, en comparación con las del entorno hipóxico, que es la de la curva azul. Como vemos, entonces, en entorno hipóxico se necesitaría como tal más dosis. Y bueno, ahora los dejo con mi compañera Aura, que va a continuar con la exposición. Bueno, entonces, se conoce también como apoptosis a la muerte celular programada o la interfase, la cual va a surgir pues, de un fenómeno natural en órganos normales para así limitar la proliferación celular y conservar la homeostasis. Entonces vamos a tener que se piensa que la disregulación del proceso apoptótico normal va a intervenir decisivamente en la carcinogénesis y también, por supuesto, en otras patologías. Entonces, vamos a tener que después de un fenómeno lesivo intracelular, es decir, estrés, como es las roturas bicatenarias irreparables inducidas por la radiación, en cuestión de horas se produce rápidamente una serie de fenómenos. Entonces se observa aparición de lo que son ampollas o bulas en la membrana celular y por lo tanto también formación de cuerpos apoptóticos en el citoplasma con una condensación de cromatina o fragmentación celular y escalada del ADN, como mencionaba mi compañero. Bueno, entonces, con respecto a la imagen, en esta vamos a ver pues el ciclo de células de mamífero, en el cual, como sabemos, tiene 5 fases, la G0, la G1, la S, la G2 y la M. Entonces, las células inactivas en la fase G0 se reaccionan o van a reaccionar a señales de crecimiento y luego se van a reincorporar al ciclo celular. La decisión celular crítica de iniciar un ciclo o desplazarse a G0, pues se hace en el segmento inicial que correspondería al G1. Entonces, en cada fase del ciclo celular, los puntos de control van a asegurar pues una integridad y fidelidad de tales fases necesarias para el proceso final que sería pues la división de la célula.
En caso de sufrir una lesión del ADN, pues el punto de control no va a permitir que la célula pues siga a la fase S o la fase M hasta que se reparen entonces estos daños pues que se producen. Los puntos de control defectuosos en muchos tipos de células cancerosas pues van a ser como tal el problema allí. Bueno, entonces hablando de la reparación celular, vamos a tener que la magnitud del daño y la reparación del ADN en consecuencia y la respuesta a la radiación también van a depender pues de la fase en la que se encuentre el ciclo celular. Entonces vamos a tener que después de la exposición a la radiación, las células que sobreviven terminarán por reparar el daño. Entonces vamos a tener que se han descrito dos tipos de reparaciones, la que corresponde a un daño subletal y por lo tanto también la que correspondería a un daño que puede ser potencialmente letal. Entonces, observado los dos tipos de reparación en tejidos normales y tumorales, aunque en la actualidad pues se desconocen como tal los mecanismos en los que actúan ambos. Bueno, entonces, con respecto a la reparación del daño potencialmente letal, pues vamos a tener que después de una exposición a la radiación, van a haber como tal algunas situaciones ambientales que van a permitir contar con un lapso adicional de tiempo como tal para reparar el daño del ADN. Entonces, en consecuencia, la exposición a la radiación, que en otras circunstancias, pues, causaría la muerte celular, va a quedar atenuada y se convierte en un daño potencialmente letal. En esos entornos, entonces, vamos a tener que la célula puede reparar el daño por esa causa y sobrevivir. Las situaciones como es la disminución de los nutrientes o temperaturas más bajas que son subóptimas para el crecimiento, permiten entonces tales lapsos de tiempo más largos para su reparación. Entonces, en las situaciones anteriores, pues la incapacidad de la célula para reparar los daños inducidos por radiación van a guardar entonces una correlación positiva con su sensibilidad última o definitiva a la radiación. Bueno, entonces, hablando ya de la práctica de oncología con la radioterapia, vamos a tener que tener en cuenta, por decirlo así, la valoración inicial, que está pues en forma típica, los pacientes a los que se refiere para consulta con el oncólogo radioterapeuta tienen pues ya como tal el diagnóstico de cáncer. Entonces en el comienzo van a ser explorados por tal especialista y este va a revisar sus estudios imagenológicos. Entonces, aparte de esto, vamos a tener algunos aspectos básicos de la radioterapia. Entre estos vamos a tener el fraccionamiento estándar, el fraccionamiento y el fraccionamiento alterado. Entonces, este fraccionamiento estándar vamos a tener que en los últimos o en los comienzos del siglo XX surgieron pues algunas controversias en cuanto a dos estrategias diferentes para la aplicación de radiación en el tratamiento de cánceres pues en humanos. Una corriente recomendaba pues aplicar dosis de radiación masiva en un lapso de tiempo breve con un enfoque alternativo. Otros científicos entonces recomendaron aplicar dosis de menor cuantía durante muchos más días o semanas como forma de llevar al mínimo los efectos adversos de la radiación. Con respecto ya al fraccionamiento alterado, pues vamos a tener que los regímenes que incluyen pues un tratamiento que se realiza con una frecuencia que excede una vez al día, pues se reserva solamente para ciertos casos que pueden ser escogidos. Entonces, en tales situaciones puede lograrse un mayor control local del tumor y además de esto, una disminución del número de complicaciones a largo plazo. Al manipular la magnitud de la fracción y el tiempo global en el tratamiento. Entonces, debemos tener en cuenta que con el hiperfraccionamiento, pues lo que se va a buscar es disminuir el daño tardío a los tejidos normales y sobre tal base, entonces se aplica una dosis de menor fracción, por decirlo así. Cada día, entonces, se aplican 2 o más fracciones. En el ciclo corriente
de 6 a 7 semanas se va a producir pues una repoblación de células tumorales y ello puede ocasionar entonces un fracaso del tratamiento. Entonces, para afrontar tal problema, entonces cabe recurrir a un esquema de tratamiento acelerado que este es lo que va a corresponder o a comprender un acortamiento de la duración del tratamiento con una disminución en la dosis total o sin ella. Bueno, entonces hablando un poco ya de la planificación del tratamiento como tal, pues vamos a tener que esta va a incluir inicialmente la inmovilización cuidadosa del paciente y también pues la determinación del campo de radiación, así como también debemos tener en cuenta lo que son las dosis y el programa de tratamiento. Entonces, vamos a tener que se requiere un cuidado extremo en la planificación del tratamiento por parte del equipo de oncología y radioterapia. Entonces, si no se administran las dosis completas planificadas de radiación a un objetivo tumoral, se puede producir pues un tratamiento insuficiente del tumor, como les venía comentando anteriormente. Entonces, también como tal se puede producir una falla del control de este tumor. Por el contrario, la irradiación excesiva, es decir, un sobretratamiento de tejido normal, puede causarnos en este caso una toxicidad grave. Entonces, vamos a tener que como tal el proceso de planificación y tratamiento implica varios procesos o varios pasos clave, como son la definición del objetivo del tumor. Entonces, antes del tratamiento, se debe determinar la ubicación anatómica precisa del tumor y su relación con las estructuras adyacentes. Y también es importante la inmovilización del paciente, como les mencioné inicialmente, ya que la administración de múltiples dosis de radiación precisamente en la misma región requiere que el paciente pues esté inmovilizado de forma reproducible durante esta planificación. Con respecto a las dosis y el programa, pues vamos a tener que la planificación del tratamiento pues va a requerir la consideración de la dosis total de radiación necesaria para tratar un tumor específico en un lugar específico y este va a requerir entonces equilibrar esto con el daño potencial a tejidos normales que pueden recibir la radiación. Entonces, diferentes tumores tienen sensibilidad a la radiación, como les comentamos inicialmente en la exposición. Por ejemplo, algunos ejemplos de estos pueden ser los tumores altamente radiosensibles, como es el seminoma, el linfoma, que a menudo se pueden erradicar con dosis relativamente bajas de radiación, mientras que otros tipos de tumores, como por ejemplo el melanoma, el sarcoma, se consideran relativamente radioresistentes y requieren dosis mucho más altas para la erradicación del tumor. Bueno, entonces vamos a hablar de la radioterapia de intensidad modulada. Bueno, esta es una forma avanzada que cambia la intensidad de la radiación en diferentes partes de un solo haz de radiación mientras se administra el tratamiento. Entonces, esta va a variar las dosis de radiación administradas dentro de cada haz, que permite que la radioterapia de intensidad modulada trate simultáneamente múltiples áreas dentro del objetivo a diferentes niveles de dosis, entonces proporcionando así un impulso integrado simultáneamente. Sin embargo, la radioterapia de intensidad modulada hace que un mayor volumen de tejido normal reciba dosis más bajas de radiación en comparación con aquellas técnicas antiguas. Entonces, este inconveniente puede ser especialmente importante en lo que serían los niños y otros pacientes con una supervivencia anticipada prolongada, en la que los volúmenes heterogéneos de las dosis bajas puede provocar entonces una mayor incidencia de neoplasias malignas secundarias o consecuencias no deseadas en el desarrollo. Entonces, no obstante, al menos a corto o a mediano plazo, las toxicidades parecen ser menor con esta radioterapia de intensidad modulada. Una posible desventaja de la IMRT, que es esta, es el tiempo pues prolongado de cada tratamiento en comparación pues con otras técnicas de tratamiento
con su impacto, con un impacto biológico, por decirlo así, desconocido. Bueno, también vamos a tener en cuenta lo que es la radioterapia guiada por imágenes. Vamos a tener que la incertidumbre sobre el posicionamiento del paciente requiere pues que los médicos agreguen márgenes adicionales a los volúmenes objetivos más allá de las imágenes originales del tumor. Entonces, esta incertidumbre puede deberse a la imprecisión en la colocación diaria del paciente a pesar de la inmovilización o al movimiento inherente de los órganos. Por ejemplo, la respiración, que esta puede jugar en contra. Entonces, esta obtención de imágenes en tiempo real del objetivo del tratamiento y los órganos normales durante cada tratamiento va a permitir entonces minimizar dichos márgenes adicionales y de esta manera pues reducir los volúmenes irradiados a medida que disminuye. Bueno, entonces ya aquí vamos a hablar sobre la braquiterapia. Bueno, esta braquiterapia significa tratamiento a poca distancia. Durante ella entonces se introducen radionúclidos sellados o no sellados que se instilan en la neoplasia o muy junto a ella. Entonces las dosis de radiación van a disminuir netamente al aumentar pues la distancia desde la fuente radioactiva. Entonces, de este modo, la técnica en cuestión pues va a ser más útil, por decirlo así, si son pequeños los volúmenes de cáncer, es decir, con dimensiones máximas que no alcancen de 3 a 4 centímetros. Por la razón anterior, por costumbre, se practica la braquiterapia después de que se ha disminuido el volumen de un gran tumor, si este es el caso, por medio de la radioterapia con haz externo. Entonces, vamos a tener que la braquiterapia se utiliza para tratar muchos tipos de cáncer. Algunos ejemplos incluyen las siguientes, que son el cáncer de mama, el cáncer de cerebro, el cáncer de cuello uterino, el de endometrio, esófago, vesícula, pulmón, próstata, recto, vagina, entre otros. Bueno, en este cuadro lo que vamos a ver son las ventajas de la braquiterapia aplicada al cáncer ginecológico, es decir, la administración de la radiación desde dentro hacia afuera. Entonces, vamos a tener que esta tiene un estándar de atención médica, se considera un estándar de tratamiento entonces en estos cánceres ginecológicos. También va a tener una precisión, es decir, una radiación personalizada administrada de forma precisa al tumor destino, como también tiene una eficacia demostrada, tiene una minimización de los efectos secundarios, es decir, porque se evita la administración de radiación a tejidos circundantes sanos. También tiene unas ventajas para la calidad de vida, como también técnicas avanzadas y por lo tanto que también es rentable, es decir, tiene un perfil favorable en materia de inversión, mantenimiento y rentabilidad. Bueno, entonces, dentro de los tipos de braquiterapia vamos a encontrar la braquiterapia intracavitaria, la intersticial y la intraperitoneal. Entonces, aquí vamos a tener primero la intracavitaria, como vemos en la imagen, en esta se insertan en una cavidad corporal como el útero, como ejemplo, aplicadores que contienen entonces fuentes radioactivas selladas como el cesio. Bueno, también vamos a tener la braquiterapia intersticial, que esta pues entraña pues la colocación de catéteres o agujas directamente en el cáncer y en tejidos vecinos, y el radionúclido típico usado es el iridio. Entonces, en caso de la implantación intersticial temporal, se colocan por técnicas quirúrgicas dentro de los tejidos escogidos catéteres de plástico flexibles o agujas metálicas para ser cargadas con semillas de iridio, para que la distribución pues, de las dosis sea óptima
Los catéteres o agujas deben quedar entonces firmemente en su sitio y por esta razón suele emplearse un modelo o un catarbón perineal. Bueno, continúa mi compañera María Paula. Listo, entonces continuando con lo que es son los tipos de braquiterapia. Tenemos acá la intraperitoneal, que pues básicamente se instalan soluciones como la de fósforo y oro, pues no contenían dispositivos sellados en la cavidad peritoneal. Vemos aquí en la fotografía de Darden y ovoides típicos que se utilizan en la braquiterapia, usualmente pues en el cáncer de cervicouterino, y pues es uno de los dispositivos usados. La porción larga y final del dispositivo se introduce en la cavidad endometrial y los cilindros blancos pues van ya en la zona proximal de la vagina. Ya en lo que es la braquiterapia temporal, tenemos que se basa básicamente en que los radúnculos son extraídos del paciente después de un lapso preciso que va de minutos a días. Por eso se llama temporal, y todos los implantes intracavitarios y algunos intersticiales tienen esta característica de ser temporales. Por eso básicamente se llaman de este tipo. Entonces, es importante destacar que pueden administrarse en altas tasas de dosis, que pues la conocida como HDR, más adelante le vamos a hablar de sus características, beneficios y demás, o en baja tasa de dosis, que es la LDR. Aquí en la imagen vemos la ilustración de que cómo se realiza, o más bien la técnica y los implementos usados. Y en ambos tipos, esto teniendo en cuenta las dosis, se coloca cilindros, agujas huecas, tubos, que es lo que nosotros pues conocemos como catéteres, o globos llenos de líquido en el área que se va a tratar. Ya hablando de la braquiterapia de tipo permanente, aquí los radionúclidos permanecen hasta que muestran semidegeneración en los tejidos, entonces ya es un poco de más tiempo, y el lazo es más o menos hasta que la absorción de las dosis se dé de forma completa, y este varía con base en los isótopos utilizados y va aproximadamente de una semana con el oro a 6 meses con el yodo. Entonces, estas se usan para ellas se usan pequeños recipientes, gránulos o semillas que tienen el tamaño aproximado de un grano de arroz. Se colocan directamente dentro del tumor mediante agujas huecas y delgadas, y una vez en su lugar, los gránulos que tenemos van a emitir radiación durante varias semanas o días, esto dependiendo de la necesidad del paciente, y debido a su pequeño tamaño, su presencia causa pocas molestias y simplemente se deja en ese lugar después de que se agota el material radioactivo. Entonces ya vamos teniendo idea de que pues es una de las ventajas que este tiene. Ahora, es importante que nosotros conozcamos la relación, a manera pues ya acá la vamos a hacer de comparación entre las dosis bajas y las dosis altas. Entonces, para entrar en materia, esta braquiterapia puede administrarse en diferentes tasas de dosis. Las altas, que ya las había mencionado, que son las HDR, que pues pueden utilizarse en un breve periodo de tiempo por su efecto, y las bajas, las dosis bajas, que es la LDR, que pues son administradas en dosis de un periodo entre 2 a 3 días, básicamente. Definimos dosis bajas como las situadas entre 0.2 y 2, y las altas con las que rebasan ya los 12 las unidades acá de la administración de esto. Ahora, ya hablando de la parte radiobiológica, encontramos que entre la de tipo LDR y la de tipo HDR se basa en el efecto de la frecuencia de la aplicación de la dosis. Entonces, al aumentarnos la dicha frecuencia, también mejora el control tumoral, pero si se incrementa, pero esto va a hacer que se incremente
el daño a los tejidos normales. Entonces eso es algo que nosotros debemos evitar, porque a pesar de que se da en tiempo, presenta pues más bien una respuesta tardía, se debe tener mucho cuidado. Para evitar esto, nosotros aumentamos el número de fracciones de 1 a 2 en LDR y de 3 a 6 en la braquiterapia de tipo HDR, que ya sabemos que son bajos. Bien, entonces pasamos que, ya hablando ya en la parte ginecológica y todo esto, el uso de esta es muy común en el cáncer de cuello uterino, que más bien pues es el tratamiento estándar, y la monoterapia con esta braquiterapia es una alternativa igualmente eficaz que la cirugía en los estadios precoces. Ya en estadios más avanzados se utiliza braquiterapia junto con la quimioterapia, que ya más adelante mis compañeros les van a hacer de ese, con el uso del cisplastino. Entonces, el tratamiento con quimio dura entre 7 y 8 semanas, seguido de 2 o 5 sesiones de braquiterapia. Entonces ya es algo más conjunto para lograr el beneficio del paciente. La braquiterapia administra la dosis incrementada de radiación necesaria para ayudar a evitar la recaída, que es un aspecto bastante importante en esto del cáncer, y muy importante porque esto no permite que se incremente la toxicidad o los efectos secundarios, porque aquí se busca mantener la calidad de vida del paciente, y esto, para ello, para conservar esa calidad de vida, se deben administrar dosis elevadas solamente de quimioterapia. Entonces acá en la tabla vemos la relación entre el estadio, la dosis, la supervivencia total y la supervivencia sin progresión. Caso de que tenga estadio 1, vemos que con HDR la supervivencia de porcentaje va de un 66 a un 100%, y la de LDR es un 88 a 100%, que es un valor bastante significativo. El estadio 2 de 61 a 89%, de 73 a 100% en la LDR, y en el estadio 3, 47 a 71 y 45 a 76% en la LDR también. Entonces, ya esto acá es la parte de supervivencia sin progresión. Vemos que pues no se logra la erradicación total del tumor, pero sí se logra mantener la calidad de vida. Entonces, acá vemos los porcentajes. Por ejemplo, en el estadio 3 tenemos un 43 y un 74% de HD en las dosis de HDR, y de un 47 a 60%. En relación vemos que varía entre la supervivencia total y la supervivencia sin progresión. Bueno, ya hablando de la eficacia, la braquiterapia es parte estándar de atención médica para tratar el cáncer de cuello uterino, pues estamos hablando de este específicamente, para el tratamiento de tumores grandes que son estadio 1B2 o enfermedad local avanzada, estadio 2A, 4A. Normalmente junto con la quimio y la braquiterapia se logra la mejoría como tal, y tanto la braquiterapia LDR como la HDR se utilizan para tratar el cáncer de este tipo. Y al comparar estos dos enfoques de la enfermedad en estadio, precisamente en 1 y 3, no se ha detectado diferencias significativas entre la supervivencia total y la recurrencia local entre LDR y HDR. Y tenemos aquí que la braquiterapia con HDR es más corta y más cómoda. Entonces, vemos que tienen una eficacia desde lo que corresponde el aspecto de la función de la vejiga y a nivel gastrointestinal, perdón. Hay una baja incidencia pues, de efectos secundarios graves que afectan el sistema gastrointestinal y a la vejiga. Vemos eventos adversos vaginales, la toxicidad vaginal grave, incluyendo la inflamación de la membrana mucosa, atrofia y fibrosis, es poco frecuente después de la braquiterapia, y la calidad de vida es mejora debido a la baja incidencia de los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque es que la braquiterapia minimiza el impacto en la calidad de vida. Además, en comparación con el tratamiento hospitalario necesario con quimio,
la braquiterapia es más breve y suele ser un poco más ambulatoria. Listo, entonces acá vemos que la función de la braquiterapia en el cáncer de endometrio, entonces se utiliza acá normalmente junto con la cirugía en estadios precoces y localmente avanzados y como alternativo o complemento, pues ya la quimio. Pero esto sí hablamos de estadios intermedios y avanzados. Vemos aquí en la gráfica la relación, la estimación de supervivencia sin progresión, que era lo que hablábamos en la gráfica anterior, y la supervisión de la supervivencia ya a nivel global en 5 años de tratamiento en un estudio realizado. Bueno, ya desde el punto de vista de las ventajas y las desventajas, vamos a tener que proporciona la muerte de una gran número de células cancerígenas dentro de todo el tumor. Las que quedan son mínimas o nulas y se encuentran dentro de pequeños tumores. Además, la radioterapia adicional se podría realizar para eliminar esos tumores pequeños, eso dependiendo ya del seguimiento que se le haga. Los encoge también, pues el tamaño los mejora y esto disminuye ya el efecto que causa en el paciente. La muerte de una enfermedad microscópica en la periferia del tumor que podría no haber sido visible a simple vista durante una cirugía, también lo puede pasar. Combinaciones exitosas con terapias sistémicas, entonces esta mezcla crea la habilidad básicamente de destruir a más células cancerígenas en comparación con el uso de terapias individuales, entonces a veces se evalúa la posibilidad de mezclarlas y se busca preservar el órgano afectado. Y las desventajas, puede que, como en todo tratamiento de de tipo de cáncer, puede dañar los tejidos cercanos al tumor, pero eso se da en un bajo porcentaje. No, en casos no se logra erradicar todas las células cancerígenas. Esto básicamente en los tumores grandes. Puede que tenga probabilidad de que se presenten complicaciones en las heridas como una cicatrización deficiente. Ejemplo, si se le opera al paciente después de la radioterapia o en parte sin circulación, entonces se tiene que tener en cuenta mucho ese aspecto. Y ya hablando de los posibles efectos secundarios, podemos estimar que como este utiliza ondas de alta energía, puede lesionar pues ya las células y eso. Y esta, como puede afectar células normales, los efectos secundarios más comunes suelen ser fatiga, se debe en parte a la energía que se desgasta durante la regeneración de las células sanas afectadas por la radiación. La piel en el sitio de la radiación se puede irritar o ponerse con textura áspera, no existen efectos secundarios en sitios específicos que nosotros le vayamos a decir a la paciente, bueno, después de aplicarle esto usted va a tener manifestaciones en tal parte, pues eso es muy difícil de nosotros decirlo porque no se sabe con exactitud y puede y existe la posibilidad de que se desarrolle un segundo cáncer causado por esta. Es poco frecuente, pero pues no se descarta la idea, puede ocurrir. Entonces ya a manera de conclusión tenemos que el progreso tecnológico de la braquiterapia en los últimos 30 años ha sido muy favorable en los medios para la obtención de imágenes incorporados a las distintas etapas del proceso radioterápico, en los programas de planificación y en los equipos para entregar la radiación. Estos avances han puesto al alcance de muchos pacientes tratamientos radioterápicos de alta precisión que ofrecen perspectivas de producirse con menor toxicidad y de mejor control tumoral. Ahora, se han ido estudiando los distintos campos en que se pueda presentar o ofrecerle este tratamiento a las pacientes.
Esto debido a que se hacen estudios constantes para identificar en qué estadios de la patología se pueden implementar las técnicas necesarias, ya sea cirugía, raquiterapia, radioterapia y quimioterapia. Y para profundizar un poco más sobre eso, los dejo con mis compañeros que pues le van a hacer un enfoque más dirigido de lo que es ya la quimioterapia. Bueno, muy buenas tardes. A continuación, pues junto con mi grupo de trabajo que está compuesto por Diana Guardia, Iván Tafur y mi persona Fabiana Jiménez, pues les vamos a presentar el tema de quimioterapia con la asesoría del doctor Félix Canencia. Bueno, para empezar tenemos que durante los últimos 50 años toda esta incorporación de la quimioterapia al tratamiento de los cánceres ginecológicos ha ido evolucionando notablemente. Con frecuencia, pues hay avances que implican un desafío continuo para mantener la vigencia en este campo. Por lo tanto, pues va a ser esencial que contemos con una base pues, de este tercer componente importante para el tratamiento contra el cáncer. El desarrollo de la quimioterapia pues, se le atribuye al médico judío alemán Paul Ehrlich, quien nació un 14 de marzo de 1854. Este judío alemán completó sus estudios de medicina en 1878. Elrich lo que hizo fue que consiguió un trabajo como profesor asistente pues, en una clínica médica de Berlín y posteriormente pues, fue nombrado director del Instituto Real de Terapia Experimental en 1899, donde aquí pues, formó un equipo de distinguidos investigadores y aquí pues, logró la cima de su carrera. En principio, pues los fármacos son capaces de atacar al cáncer sin afectar a las células normales, pues todo esto mediante la exploración de diferencias inherentes en los patrones de crecimiento individual. Cada tipo de tumor va a tener pues sus propias características, lo cual explica por qué el mismo régimen de quimioterapia no tiene la misma eficacia para todo pues el espectro de los cánceres ginecológicos. Para elegir los fármacos apropiados y pues limitar en cierta parte la toxicidad va a ser preciso comprender pues las bases de la cinética celular y la bioquímica. Ahí como podemos ver en la imagen vamos a tener el ciclo celular. Aquí pues todas las células se dividen, van a seguir una misma secuencia básica de replicación. El tiempo de generación celular va a ser el tiempo necesario pues para completar las 5 fases de este ciclo. La fase G1 va a incluir varias actividades celulares, por ejemplo, la síntesis proteica, la síntesis de RNA y la reparación del DNA. Cuando esta se prolonga, pues se considera que la célula está en fase G0 o de reposo. Las células en G1 lo que van a hacer es que pueden continuar la diferenciación terminal hasta la fase G0 o reingresar al ciclo celular después que estén en un periodo de inactividad. Durante la fase S, lo que se va a hacer es que se sintetiza DNA nuevo. Aquí en la fase G2, que sería la fase premitótica, se va a caracterizar pues, por el hecho de que las células van a tener un contenido doble de DNA, ya que pues, se van a preparar para la división. Y por último, durante la fase M, que es donde va a ocurrir la mitosis real con una división cromosómica. Por lo general, pues los tumores no van a tener un intervalo de degeneración más rápido, sino que lo que van a hacer es que van a poseer más células en fase activa de multiplicación y pues se va a dar una apoptosis disfuncional, por lo que éstas se proliferan. En contraste de todo esto, pues los tejidos normales van a tener una cantidad mucho mayor de células en la fase G0. Como resultado de esto, pues las células cancerosas van a avanzar en el ciclo celular y van a ser muy sensibles a los antineoplásicos, mientras que las células normales en G0 se van a encontrar protegidas. Esta disparidad que existe en el patrón de crecimiento pues es el fundamento para la eficacia de los antineoplásicos. En el tiempo de duplicación, pues va a ser el tiempo que tarda un tumor en duplicar su tamaño, mientras pues que el ciclo celular casi siempre se refiere como a la actividad de las células tumorales individuales. El tiempo de duplicación en este caso pues se va a referir al crecimiento de toda una masa tumoral que va a ser muy heterogénea. En los seres humanos, todos estos tiempos de duplicación de tumores son muy variables. La velocidad con la que estos tumores crecen y se duplican en tamaño va a estar regulada por la cantidad de células que van a estar en proceso de duplicación, que se conoce como la fracción de crecimiento. Por lo general, pues solo un pequeño porcentaje del tumor va a tener células que proliferan con mucha rapidez. Las células restantes van a estar en fase de reposo G0 y pues en general los tumores que se curan con quimioterapia van a ser aquellos que tienen una fracción de crecimiento elevada y
En este caso, por ejemplo, sería una neoplasia trofoblástica gestacional. Centrándonos un poco más en el tema, tenemos que el Instituto Nacional de Cáncer define la quimioterapia como un tratamiento con medicamentos para interrumpir la formación de células cancerosas, ya sea pues mediante su destrucción o al impedir la multiplicación. La quimioterapia se va a administrar vía oral, en inyección, por infusión o sobre la piel. Todo esto pues según el tipo de cáncer y el estadio en el que se encuentra. Esta quimioterapia se puede administrar sola o con otros tratamientos como la cirugía, la radioterapia o la terapia biológica. El uso clínico de la quimioterapia, hablando un poco acerca de los antineoplásicos, estos se pueden administrar de 5 maneras diferentes. Primero vamos a tener la quimioterapia de inducción, que se va a definir pues como el tratamiento primario para estos pacientes que tengan una neoplasia avanzada y no exista pues una alternativa terapéutica factible. Segundo, tenemos la quimioterapia adyuvante, que esta se administra pues para destruir las células microscópicas restantes que quedan o sí que quedan después de extirpar el tumor primario por medio de cirugía. Tercero, la quimioterapia neoadyuvante, que es el tratamiento farmacológico que se dirige cuando el cáncer está avanzado, con el fin pues, de reducir el preoperatorio, en el preoperatorio pues, la extensión o la morbilidad de una resección quirúrgica anterior. Cuarto, vamos a tener el tratamiento de consolidación o mantenimiento que se va a utilizar pues una vez que el cáncer ya haya desaparecido después del tratamiento inicial, y todo esto se hace pues para prolongar la duración de la remisión clínica o para prevenir las recaídas. Y el tratamiento que ya va a estar dirigido hacia un cáncer recurrente o un tumor que va a ser rebelde al tratamiento se denomina quimioterapia de salvamento o paliativa. En estos pacientes incurables, pues la finalidad de todo esto va a ser reducir el tumor o lograr una estabilidad para conservar la calidad de vida. En pocas palabras, pues el objetivo del tratamiento va a ser la destrucción de las células neoplásicas con intenciones curativas, paliativas o incluso pues, en pacientes que estén asintomáticos para evitar cualquier tipo de recaídas. En términos generales, los tratamientos pueden ser 4. Primero, el tratamiento de la enfermedad sistémica, que lo que va a hacer es que va a intentar curar la enfermedad o mejorar la supervivencia o pues, paliar los síntomas que tengan en los pacientes que tengan una neoplasia extendida. Segundo, el tratamiento adyuvante, que este se va a emplear tras una cirugía y radioterapia para, como ya lo mencioné, evitar la aparición de las metástasis o destruir las micrometástasis que se hubiesen producido. Tercero, el tratamiento neoadyuvante, que esta es una terapia de inducción previa al tratamiento del tumor para reducir pues, su tamaño. También disminuir los efectos de su tratamiento local y toda la diseminación durante este. Y por último, el tratamiento locorregional, que es un tratamiento pues, de una recidiva, que lo que se va a hacer es que se produce en la misma zona que el tumor original. Para el tratamiento combinado, pues con raras excepciones, los fármacos individuales administrados en dosis tolerables en la práctica clínica no van a curar el cáncer. Sin embargo, pues el uso de 2 o más fármacos simultáneos lo que va a hacer es que va a exacerbar los efectos secundarios. Por consiguiente, pues principalmente la meta de la quimioterapia combinada va a ser facilitar la mayor aniquilación posible de las células, que todo esto se dé con una menor cantidad de efectos secundarios y que pues el paciente lo pueda tolerar. Los medicamentos aquí se seleccionan pues con base en su eficacia comprobada, como por ejemplo los fármacos aislados, según el mecanismo de acción y los efectos secundarios que se superponen o no. La quimioterapia combinada va a resultar más eficaz para atacar poblaciones heterogéneas de células. Además, pues el uso de varios fármacos con diferentes mecanismos de acción, lo que va a hacer es que tienden a reducir al mínimo el surgimiento de la resistencia farmacológica. Por lo general, pues los fármacos que se usan en cualquier combinación deben contar con datos clínicos que indiquen que los efectos van a ser sinérgicos o al menos aditivos. Para el tratamiento de las modalidades múltiples, pues con frecuencia, aquí la quimioterapia se va a combinar con la radioterapia o pues se van a emplear en secuencia con la cirugía. Es probable que pues en las pacientes que recibieron antes radioterapia, la médula ósea, la piel u otros sistemas corporales estén más susceptibles pues a los efectos tóxicos de la quimioterapia. Como consecuencia de esto, pues a menudo se va a reducir la dosis. Además, pues por lo general la quimioterapia va a ser menos efectiva en los tumores que yacen en un campo previamente radiado. Todo esto se da por una mayor fibrosis y una destrucción de capilares.
Tenemos que la combinación de la quimioterapia con la cirugía va a tener muchas aplicaciones diferentes. Por ejemplo, es posible que una mujer que tenga cáncer de ovario recurrente pueda recibir quimioterapia combinada con o sin cirugía de citorreducción secundaria previa. En los principios farmacológicos tenemos que varias características van a determinar pues, el uso apropiado de los antineoplásicos. En general, pues la eficacia del tratamiento va a depender de la concentración y la duración de la exposición en sitios tumorales críticos. Dentro de estas características, primeramente debemos tener en cuenta la dosificación de los fármacos, que aquí por lo general, pues los antineoplásicos van a tener un margen de seguridad estrecho. Por tanto, pues las dosis deben calcularse con mucha exactitud para obtener el efecto óptimo que por encima pues, de un umbral crítico para evitar la toxicidad indebida. Lo más frecuente acá es que las dosis de quimioterapia pues, se calculen con base a la superficie corporal total, que se expresa en miligramos por metro cuadrado. La superficie corporal total lo que va a constituir va a ser un mejor indicador de masa metabólica que el peso corporal, puesto que pues, esto se modifica menos por una masa adiposa anormal. Lo que va a hacer este cálculo en general es que va a garantizar que cada paciente reciba cantidades proporcionales pues, del fármaco. Es muy importante que calculemos la base en la superficie corporal total en cada consulta. La base en la superficie corporal total del adulto normal va a ser de aproximadamente 1.73 miligramos por metro cuadrado. Por otro lado, pues tenemos que en algunos fármacos la dosis va a ser como más específica. Y pues de todo esto también debemos tener en cuenta que los fármacos que se van a excretar por vía renal, por ejemplo como el carboplatino, todas estas dosis se tienen que basar más bien en un cálculo del índice de filtración glomerular. Para las formas de administración, pues esto depende mucho del tipo de cáncer y de su localización, y aquí los fármacos quimioterapéuticos pueden administrarse pues, de muchas formas distintas. Las formas más comunes que tenemos son la oral, la intravenosa y la intratecal, pero pues existen más que voy a mencionar. Primeramente hablaremos de la oral, que aquí la quimioterapia se va a administrar en tabletas, en cápsulas o en líquidos que se tomen. Segundo, tenemos la intravenosa, que aquí pues vamos a tomar una vena y administramos la quimioterapia. Tercero, tenemos la intratecal, que esta se inyecta en el espacio entre las capas del tejido que cubren el cerebro y la médula espinal. Vamos a tener también la intraperitoneal, que está directamente a la cavidad peritoneal, pues la cual es el área del cuerpo que contiene los órganos como los intestinos, el estómago, el hígado, etc. Y la intraarterial, que aquí pues se va a inyectar directamente en la arteria que va al cáncer. Cuando esta quimioterapia se administra durante un periodo muy largo, se suele colocar un catéter delgado dentro de una vena grande cerca del corazón. Esto se va a denominar una vía central. Cuando se precisan diferentes fármacos quimioterápicos, pueden administrarse al mismo tiempo de forma sucesiva y pues también se puede recibir radioterapia antes, después o mientras se esté llevando a cabo el tratamiento. Esta quimioterapia pues se administra en ciclos de duración variable, por ejemplo, un día, varios días, unas semanas o más, con un periodo de descanso entre cada ciclo para permitirle al paciente una mayor recuperación de las células. Las drogas utilizadas para la quimioterapia han tenido también una importante aplicación en las enfermedades no neoplásicas. Por ejemplo, enfermedades como la artritis, el lupus eritematoso, la enfermedad de Crohn, la anemia de células falciformes, la psoriasis y el trasplante de órganos sólidos, pues van a ser comúnmente tratadas con agentes antineoplásicos. Bueno, los dejo con mi compañero Iván Tafur. Bien, entonces, continuando con la presentación, vamos a encontrar que con respecto a lo que es la eliminación o excreción de estos fármacos, vamos a encontrar que esta parte pues, influye mucho en lo que es la actividad y la toxicidad de estos. En su mayor parte, pues, esto ocurre sobre todo por la vía hepática o por la vía renal. Entonces, pues, hay que tener en cuenta que la actividad del fármaco, pues, al ser excretada, va a disminuir y la toxicidad, pues, se va a exacerbar cuando hay una alteración como tal en la función normal, ya sea del hígado o de los riñones. Además, a menudo pues, vamos a encontrar que la toxicidad pues, va a estar más pronunciada en pacientes ancianas o pacientes pues, que están desnutridos. Con respecto a lo que es la reacción alérgica, vamos a encontrar que a pesar pues, de que nosotros, antes de aplicarle los medicamentos a estos pacientes, se le debió haber revisado los antecedentes de la paciente, la administración de los medicamentos profilácticos,
estos pacientes pues pueden, a pesar de esto, estos pacientes pueden presentar una reacción anafiláctica alérgica o hipersensibilidad durante o después de la administración de la quimioterapia. Por lo tanto, pues en la unidad hospitalaria se deben contar con un personal capacitado y con recursos como tal para manejar estos problemas que se instauran de manera súbita y que son frecuentes. Antes de la administración del fármaco, pues se instruye como tal a la paciente que notifique en los casos pues, de que se presenten síntomas que estén relacionados con la reacción anafiláctica, como por ejemplo la presencia de rubor, prurito, disnea, taquicardia, disfonía o confusión. Y en estos casos pues debe haber accesibilidad inmediata pues, a un equipo de emergencia, como por ejemplo que se cuente con oxígeno complementario, mascarilla y bolsa para ventilación o equipo pues, para intubación. Para una respuesta de hipersensibilidad localizada, tal vez sea pues, en una superficie como donde se administra el medicamento, se puede utilizar la desinfihidramina intravenosa o corticoides, o se pueden utilizar los dos. Sin embargo, pues en casos de una respuesta generalizada o anafiláctica, la quimioterapia pues se debe detenerse inmediatamente y notificarse al equipo de urgencia, o se pueden administrar fármacos como la adrenalina. Entonces, con respecto a la resistencia farmacológica, vamos a encontrar que aquí existen muchos factores como tal que influyen en esto, como por ejemplo en las masas tumorales grandes, pues tienen una mayor proporción de células pues, que ya han desarrollado resistencia farmacológica. La resistencia pues, puede ser intrínseca, puede ser adquirida y puede desarrollarse por uno o múltiples fármacos. La resistencia farmacológica intrínseca se observa cuando un tumor pues, expande inicialmente a un fármaco, si se pone inicialmente un fármaco y esto no responde a él. En cambio, la resistencia farmacológica adquirida de los tumores, esos son pues los tumores que ya no responden a los fármacos, a los que eran sensibles al principio. Y a veces esto ocurre, por ejemplo, con un fármaco particular, como por ejemplo las mujeres con neoplasias trofoblásticas estacionales de bajo riesgo, pueden volverse resistentes al metotrexate, pero pues conservan la sensibilidad marcada a la dactinomicina. Sin embargo, pues, lo más frecuente es que la resistencia adquirida pues, sea pleiotrópica, lo que significa que el cáncer es resistente a múltiples quimioterapéuticos, a múltiples fármacos. Entonces, con respecto a lo que es la valoración de la respuesta a la quimioterapia, vamos a encontrar que el uso efectivo de la quimioterapia como tal es un proceso dinámico en el cual el médico tratante pues sopesa que todo el tiempo tiene pues, que estar sospechando la toxicidad para los pacientes frente a la respuesta tumoral para aconsejar pues, a las mujeres para continuar su tratamiento o cambiar a un régimen distinto. Es indispensable pues, tener criterios objetivos de respuesta. El indicador pues, más importante del índice de respuesta completo, por ejemplo, para el cáncer de ovario, que más se utiliza es las concentraciones del CA125, que usualmente pues, se van a encontrar menor a 35. Y también se tienen que tener en cuenta los hallazgos al momento de la exploración física y las pruebas de imágenes. Ahora sí, pues, mencionando pues, lo que son los fármacos, algunos de los fármacos quimioterapéuticos o antineoplásicos. Bueno, hay que tener en cuenta que en la oncología ginecológica van a existir muchos compuestos con actividades demostradas. Dentro de este grupo, pues, vamos a incluir lo que son los antimetabolitos, los agentes alquilantes, los antibióticos antitumorales, encontramos los alcaloides vegetales, agentes hormonales y tratamientos biológicos. Estos fármacos pueden usarse ya sea de manera o como agentes individuales o se pueden utilizar en regímenes combinados. Entonces, pues, revisando así el primer grupo, vamos a encontrar los antimetabolitos. Estos son análogos estructurales y químicos de componentes de sustancias naturales de las vías metabólicas que producen la síntesis de purinas, pirimidas y ácidos nucleicos. En la mayoría de los casos, estos van a ser agentes específicos para la fase S, como con actividad máxima en los tumores de crecimiento rápido, que tienen un tiempo de duplicación corto y la
fracción de crecimiento es más elevada. Dentro de este grupo de medicamentos vamos a encontrar, por ejemplo, el metronidazole, la gencitabina. Por ejemplo, en el caso del metronidazole, pues generalmente se puede utilizar ya sea vía oral, vía intramuscular o vía IV o intratecal. Las dosis pues, que se utilizan generalmente pues, va a depender mucho al tipo de tumor pues, que se esté tratando. Por ejemplo, se pueden utilizar dosis intramusculares de 30 a 50 miligramos por semana, o se pueden utilizar dosis de 1 miligramo kilogramo en días, se utilizan. En este caso, pues se hace un esquema de 8 días y se administra la dosis en el primer día, tercer día, quinto día y en el séptimo día. Cuando se utiliza intravenoso, se utilizan dosis de 100 miligramos durante 30 minutos. Luego se administra una dosis de 200 miligramos durante 12 horas. Hay que tener en cuenta los efectos adversos del metronidazole, como por ejemplo la toxicidad renal, puede inclusive producir disfunción o alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, así, con respecto al mecanismo de atención de hay que tener en cuenta que este antimetabolito, que es conocido históricamente como ametoterina, ha sido pues aprobado por la FDA para administrarlo en forma aislada como tratamiento de la neoplasia trofoblástica gestacional. También se usa para el tratamiento médico del embarazo ectópico. El metronidazole como tal, su mecanismo de acción se fija fuertemente a la dihidrofolato reductasa, bloqueando pues la reducción del dihidrofolato para formar el tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico. Como resultado, pues se detiene con la síntesis del timidalato y varios pasos como tal en la síntesis de las purinas nuevas. Básicamente lo que van a producir o a parar es la síntesis de DNA, la síntesis de RNA y la síntesis de proteínas. Otro grupo farmacológico que vamos a encontrar son los alquilantes. Estos se caracterizan por tener un grupo alquilo con carga positiva que se unen al DNA de carga negativa para formar adductos. La unión induce como tal a la ruptura o la formación de enlaces cruzados del DNA y detienen la síntesis del eje. En general, pues, son fármacos que actúan en cualquier fase de la replicación activa. Dentro de este grupo vamos a encontrar, como por ejemplo encontramos la ciclofosfamida, se puede utilizar, también podemos encontrar la ifosfamida. Por ejemplo, la ciclofosfamida se puede administrar en vía oral, intravenosa. Se utilizan dosis IV de 500 a 750 miligramos durante 30 minutos cada 3 semanas, o se puede utilizar vía oral 50 miligramos al día. Hay que tener en cuenta pues, que dentro de los efectos adversos que se presentan aquí, podemos encontrar la alopecia o se puede encontrar también la cistitis. Bien, entonces, con respecto a su mecanismo de acción, bueno, hay que tener en cuenta que esta sustancia pues, alquilante está aprobada por la FDA para la utilización, ya sea sola o combinada para el tratamiento de cáncer de ovario epitelial. La ciclofosfamida está prescrito también para la neoplasia trofoblástica gestacional o se usa como fármaco de rescate para el cáncer ovárico epitelial recurrente. Este es un derivado de la mostasa nitrogenada y se activa en un proceso de múltiples pasos por acción de la enzima microsómicas en el hígado. Este es un promotor de enlaces cruzados en el DNA e inhiben pues, la síntesis de otro grupo que vamos a encontrar son los antibióticos antitumorales. Estos pues casi siempre provienen de microorganismos. La mayoría de estos compuestos pues, tienen un efecto que es citotóxico por intercalación en el DNA durante múltiples fases en el ciclo celular. Vamos a encontrar que dentro de estos fármacos, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos como la diptomicina, la pleomicina, etcétera. Por ejemplo, la dactinomicina se puede utilizar ya sea IV en dosis de 1.25 miligramos en bolos en semanas alternas o 0.5 miligramos los días 1 y 5 cada 2 o 3 semanas. Dentro de los efectos adversos que se pueden presentar en este medicamento, por ejemplo, está la alopecia, etcétera. Y con respecto
a su mecanismo de acción, pues es un producto del género streptomyces y se fijan a los pares bases del DNA, purina y pirimidina, con lo que pues inhibe como tal la síntesis del DNA. Este fármaco pues también genera radicales libres de oxígeno tóxicos que producen rupturas en el DNA, y la dactinomicina pues se excreta sobre todo pues por vía biliar. Bien, vamos a contar también que existen sustancias que son derivadas de las plantas. Una de las acciones más características de estas sustancias son la actividad citótica de estas, produciendo pues alteraciones ya sea en el ensamble, el desamble y la estabilización normales de los microtúbulos intracelulares, que detiene como tal la división celular durante la mitosis. Y en este grupo vamos a encontrar medicamentos como por ejemplo los tolsanos, los alcaloides de la vinca e inhibidores de la topoisomerasa. Listo, entonces la compañera le va a seguir comentando acerca de estos medicamentos. Ok. Bueno. A continuación encontramos lo que son los fármacos hormonales. Hay que tener en cuenta que estos fármacos hormonales, debido a su toxicidad mínima y a su actividad razonable, a menudo se usan en el tratamiento paliativo de cánceres endometriales, en cánceres ováricos, a pesar pues de que carecen de una aprobación formal por parte de la FDA para pues tales indicaciones. Encontramos el tamoxifeno, el cual va a ser un profármaco no esteroide que va a ser metabolizado hasta formar un antagonista altamente afín del receptor estrogénico en el tejido mamario. Este tamoxifeno va a competir con el estrógeno por varios receptores, pero pues no va a activar el receptor y por lo tanto pues va a bloquear el crecimiento celular del cáncer, en este caso mamario. Posteriormente va a haber un complejo que va a ser transportado hacia el núcleo celular, pues donde se va a fijar el DNA y decide pues detener el crecimiento y la proliferación celular en la fase G0. Hay que tener en cuenta que este va a ser un fármaco que se va a administrar por vía oral y casi siempre a dosis de 20 a 40 miligramos para su uso diario continuo. En cuanto a los efectos secundarios, encontramos que van a ser mínimos y van a constar principalmente de síntomas de menopausia como bochornos, náuseas, sequedad o secreción vaginal. El riesgo de acontecimientos, por ejemplo, tromboembólicos también aumenta, principalmente durante y después de una cirugía mayor o en los periodos donde la paciente presente inmovilidad. Hay que tener en cuenta que durante el tratamiento en ocasiones pues se advierte de una función cognitiva y libido reducida. En cuanto al tratamiento biológico y dirigido, tenemos en cuenta que estos tratamientos biológicos dirigidos ofrecen la posibilidad de mejorar la contención del cáncer pues a lo largo y pues tiene menos efectos secundarios, por lo tanto pues es fundamental la evolución de estos fármacos no citotóxicos pues para poder comprender el tratamiento médico del futuro del cáncer ginecológico. Por último, pues la meta a largo plazo va a ser mejorar el resultado de cada paciente, principalmente en los tumores que van a ser rebeldes al tratamiento tradicional. Aquí encontramos lo que son los fármacos antiangiogénicos, que, bueno, hay que tener en cuenta que esta angiogénesis va a ser un proceso fisiológico normal que va a abarcar la formación de los vasos sanguíneos nuevos y la remodelación de los vasos para poder proporcionar oxígeno y nutrientes pues alrededor de los diferentes tejidos. Este proceso va a ser casi siempre transitorio y va a ser regulado de manera estrecha por diversos factores que van a ser pro y antiangiogénicos. Y hay que tener en cuenta que la inhibición dirigida de esta angiogénesis va a constituir una medida terapéutica atractiva. El primer paso fundamental para poder estimular la angiogénesis normal va a ser la unión del factor de crecimiento endotelial, como podemos observar acá en la imagen, al receptor B. Aquí encontramos el
bevacizumab, que este fármaco va a ser un anticuerpo monoclonal que se va a fijar al B para impedir pues que se dé como la interacción de este factor con su receptor. En la actualidad, este bevacizumab está indicado principalmente y primeramente para el tratamiento del cáncer ovárico epitelial. La dosis usual va a ser de 15 miligramos por kilogramo IV. Van a ser administrados cada 3 semanas, ya sea con o sin quimioterapia citotóxica. Se produce, hay estudios donde nos confirman que se producen perforaciones gastrointestinales hasta en un 10% de las pacientes que lo adquieren. El aumento de la presión arterial también es frecuente y puede causar una crisis hipertensiva. Otros efectos tóxicos que podría tener este fármaco incluyen cicatrización incompleta de heridas, debilidad, dolor, epistaxis o proteinuria. Aquí encontramos lo que es la trampa de BET, que este BET-A va a ser la principal lisoforma del BET. Y este se puede acoplar a este medicamento, como ya se describió, como una proteína de fusión recombinada llamada la trampa de BET. Ok, en cuanto a los efectos secundarios de la quimioterapia, tenemos en cuenta que los regímenes de esta quimio principalmente los comprenden aquellos fármacos que son citotóxicos, que son tóxicos y que exhiben una margen muy alta de seguridad. Hay varios agentes que se asocian con estos efectos tóxicos clásicos, pues que a menudo pueden anticiparse, por lo que es posible pues evitarlos. Hay que tener en cuenta que la dosis inicial de esta quimioterapia se va a calcular, como mencionó mi compañera anteriormente, con base en la superficie corporal total, el peso, la función renal y función hepática, pues para lo cual se utilizan algunos lineamientos especificados en varios estudios clínicos. Sin embargo, muchos otros factores influyen en la toxicidad y también incluyen el estado nutricional inicial de la paciente, la salud en general, la extensión de la enfermedad y pues el tratamiento previo que haya tenido la paciente. Primero encontramos aquí lo que es la toxicidad de la médula ósea, teniendo en cuenta que la mielosupresión, en especial la neutropenia, va a ser el efecto colateral limitante de la dosis más frecuente de los fármacos citotóxicos. Hay que tener en cuenta aquí que el recuento absoluto de los neutrófilos va a ser fundamental para poder establecer como el riesgo de infecciones de la paciente y poder reflejar una neutropenia leve, moderada o ya sea grave. Aquí es frecuente la anemia en pacientes con cáncer que reciben la quimioterapia y pues también puede contribuir a una fatiga crónica. Las transfusiones frecuentes no van a ser prácticas y tampoco son recomendables, ya que muchas pacientes se adaptan a esta anemia crónica con los síntomas mínimos. La trombocitopenia pues es menos común, pero predispone a la paciente a padecer hemorragias graves cuando la cuenta plaquetaria es menor de 10.000. Aquí encontramos la toxicidad gastrointestinal como otro efecto colateral, teniendo en cuenta que la mayor parte de estos fármacos antineoplásicos se van a asociar con cierto grado a náuseas, vómitos, anorexia, a diarrea, a mucositis oral, esofagitis, gastroenteritis. Todas estas van a ser inducidas por la quimioterapia y pues se corrigen con medidas paliativas. Aquí podemos encontrar lo que es el riesgo emérito de estas pacientes que están utilizando estos antineoplásicos. En estos cuadros podemos ver los porcentajes y los regímenes que pues están utilizando en estos momentos. Ok. En cuanto a la toxicidad dermatológica, encontramos que la mayoría de los fármacos pues va a tener un espectro de efectos tóxicos en la piel, en el tejido subcutáneo, lo que incluye una hiperpigmentación, como podemos observar, fotosensibilidad también, anormalidades ungueales, exantemas, urticarias, eritemas, y muchos de estos espectros de efectos tóxicos van a ser específicos de algunos fármacos y van a ser en forma espontánea, pero en ocasiones pues limitan la dosis
se presentan cambios de pronto en la pigmentación de la piel con bleomicina, mientras que se han asociado el cambio de la coloración cutánea y la onicolis con el medicamento dosocetal. En cuanto a los efectos colaterales neurológicos, aquí encontramos que la neuropatía periférica viene siendo un efecto frecuente del cisplatino, del placitacel, de los alcaloides de la vinca, y hay que tener en cuenta que la neurotoxicidad inducida por cisplatino casi siempre se resuelve con lentitud a causa de la desmielinización y la pérdida pues, que hay de axones. Este efecto tóxico se relaciona con la dosis acumulativa y pues también con la intensidad de la dosis. Algunas opciones para de pronto tratar esta neuropatía periférica que también son eficaces son la glutamina oral, se puede dar hasta 15 gramos cada 12 horas, o la vitamina B6 que se puede dar hasta 50 miligramos cada 8 horas. Hay que tener en cuenta que con estos antineoplásicos en general, pues es probable que sea necesario ajustar la dosis, si la neuropatía periférica pues ya se vuelve problemática y esta interfiere mucho en el diario vivir. Y por último encontramos la alopecia, que esta viene siendo uno de los efectos secundarios que causa más sufrimiento emocional de muchos antineoplásicos. Por fortuna, esta alopecia casi siempre es reversible con algunos fármacos como el paclitacel. Las mujeres también presentan de pronto pérdida de pestañas, de cejas, del resto del cuerpo, del resto del vello del cuerpo y en general las técnicas para reducir la alopecia van a ser infructuosas y en lugar de eso, pues se tiene que uno asesorar y dirigir a las pacientes sobre las opciones cosméticas que pueden requerir ellas para de pronto evitar pasar por esta situación. Ok, bueno, esta fue la bibliografía de esta revisión que obtuvimos nosotros de radioterapia y quimioterapia con mis compañeros, con la tutoría del doctor Félix Canencia. Muchísimas gracias.